14. El láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. La segunda PCR confirma el positivo de uno de los españoles aislados en el Gómez Ulla. La OMS insiste en que no se pueden descartar nuevos casos. At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger Pero el outbreak. director general de la OMS, que es Tedros Adhanom, en su comparecencia de esta mañana junto a Pedro Sánchez en Moncloa, ha rebajado la posibilidad de que esto vaya más y de que nos vayamos a enfrentar a un brote mayor. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Hasta hace unos minutos la ministra Mónica García ha comparecido tras el Consejo de Ministros. Previamente, a primera hora, como digo, lo hacían Sánchez y el director de la Organización Mundial de la Salud con la OMS, elogiando la gestión española y ajustando las horquillas de la cuarentena de todos los aislados, que se va a prolongar hasta el próximo 21 de junio. Pero en primer lugar, lo más inmediato, Marina Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, Marina, interesarnos por el estado de ese español que ha dado positivo en la segunda prueba, que ya está en un módulo de aislamiento especial y que presenta febrícula y síntomas respiratorios, pero que se encuentra estable. Ingresado desde anoche en la unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel del Gómez Ulla, el último parte de su estado es el que acaba de dar la ministra de Sanidad, Mónica García. Uno de los españoles que está en el Gómez Ulla, que ha dado positivo y tiene síntomas leves respiratorios. Después de conocer su primera PCR positiva, empezó anoche con febrícula y esos síntomas respiratorios leves y hoy sigue, según Sanidad, sin empeoramiento clínico evidente. La segunda PCR ha confirmado su infección y, recordamos, ha dado negativo para los otros 13 españoles que siguen también en el Gómez Ulla. No están en la UATAN, pero sí en una planta de hospitalización cerrada, aislada, haciendo cuarentena. Todos siguen sin síntomas, pero el periodo de incubación todavía no ha terminado. ¿Es previsible que en las próximas horas y en los próximos días haya contactos que se conviertan en casos porque tengan síntomas y den positivo? Sí. Por eso se va a mantener la cuarentena estricta estos primeros días, con posibilidad de suavizarla más adelante. Dentro de una semana les vamos a hacer otra PCR y vamos a hacer un seguimiento, por lo menos en las primeras semanas, muy riguroso y muy estricto. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud también plantea que la cuarentena pueda ser domiciliaria. Iremos tomando esas decisiones en función de cuál vaya siendo la evolución epidemiológica. La ministra Mónica García ha calificado de éxito todo el dispositivo que, ha dicho, pasará a la historia. Todos los casos se están siguiendo y gestionando bajo una supervisión médica estricta, decía el director de la OMS esta mañana. La OMS, que va a seguir controlando a todos los pasajeros del Ondius. Esto no es el COVID, ha dicho su director general. Ha insistido en este mensaje, pero no hay que bajar la guardia. En Estados Unidos ha dado negativo el ciudadano que, recordemos, dio positivo no concluyente, y el pasajero que más preocupa ahora mismo es la ciudadana francesa que se encuentra ingresada en estado crítico. París, Raquel Villaécija. Buenas tardes. La paciente francesa infectada sigue en estado crítico, como decías, aislada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Bichat de París. Las novedades sobre su evolución las detallará esta tarde la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, en una rueda de prensa en la que participarán también varios epidemiólogos. Los otros 4 cruceristas repatriados el domingo siguen sin presentar síntomas y uno de los 22 casos de contacto identificados ha ingresado esta mañana en un hospital en Bretaña para hacer cuarentena, también sin síntomas. El primer ministro, Sébastien Lecornu, tras una reunión de crisis matinal con varios ministros, ha pedido reforzar la cooperación entre los países para coordinar los protocolos sanitarios y romper la cadena de contagio. Y a partir de aquí, dibujada la última hora del brote, la bronca política. En una posición muy delicada por el éxito del operativo, con el papelón que hizo el presidente canario con las ratas nadadoras, hoy Clavijo, esta mañana, ha acusado a Sanidad de ocultar el caso positivo del ciudadano americano. Se basa en las informaciones que hoy publica la prensa canaria e insiste en enredar con un tema que es tan delicado. Para mí hoy es un día triste para Canarias y triste para la democracia, porque hoy, gracias al trabajo de los medios de comunicación, hemos entendido muchas cosas. Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabían. Clavijo insiste en acusar al gobierno de deslealtad y añade nuevas acusaciones sin pruebas. Mariola Lourido, jefa de Sociedad de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Mariola, hemos escuchado ahora, hace unos minutos, las explicaciones de la ministra de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Bueno, Sanidad lo desmiente. ¿Qué ha dicho la ministra Mónica García? Dice que el gobierno ha actuado con total transparencia, que al pasajero americano de la polémica se le hicieron 2 pruebas en Cabo Verde. Una fue no concluyente, un positivo débil, y la otra dio negativo. Por eso, los epidemiólogos de la OMS y del Centro Europeo de Control de Enfermedades
que iban a bordo no vieron caso de antivirus. Esa persona ha sido considerada desde Cabo Verde negativa por las 2 pruebas que tenía, con lo cual llegó al puerto de Granadilla siendo considerada por la Organización Mundial de la Salud y por el ECDC como negativa. Las autoridades sanitarias americanas han tratado a sus pasajeros como han estimado. Nosotros los hemos tratado a todos como si fueran casos, ¿vale? Y en esa evaluación posterior que hace cada uno de los países, como hemos hecho nosotros con nuestros ciudadanos españoles, le hacen otra prueba y sale negativa. Eso ha sido así siempre. O sea, esa persona no ha sido considerada un caso en ningún momento. Estados Unidos sí lo consideró positivo, pero el último análisis que le ha hecho la sanidad de Estados Unidos ha resultado no antivirus. Mónica García asegura con rotundidad que ningún crucerista presentó síntomas ni fiebre durante la navegación desde Cabo Verde, ni siquiera cuando estaba fondeado el barco en Granadilla. Se les tomó la temperatura mañana y tarde y añade en referencia a Clavijo que o bien quiere o quería que saliera todo mal o busca rédito político. Esparcir bulos, crear alarma. Clavijo, que está en una especie de callejón sin salida, aunque Pedro Sánchez, preguntado por este enfrentamiento, ha preferido los elogios de la OMS a responder a las críticas del gobierno de las islas. Desde luego no vamos a entrar en ningún tipo de polémica institucional. Yo me quedo con 2 cosas que he dicho en la introducción a esta rueda de prensa. En primer lugar, las palabras del Papa y, en segundo lugar, también al conjunto de la sociedad española, que ha asistido a todo este operativo con absoluta tranquilidad. Por cierto, lo que cambian algunos discursos políticos. Clavijo no se apea, pero en cuestión de días el Partido Popular, Cuca Gamarra, ha pasado de decir esto. Y al final, división dentro del propio gobierno que llega a un caos que genera intranquilidad. Ha pasado de hablar del caos a respaldar los elogios a la gestión de esta crisis que ayer hacía, por ejemplo, el presidente de la Xunta de Galicia. Responderá, sin duda alguna, a su propia experiencia en la relación que ha mantenido durante las últimas semanas, ¿no? Creo que lo que tenemos que desear es la más pronta recuperación por parte de ese español que de momento es positivo. Ya no hay caos. 2:37. Hoy nos hemos preguntado cómo actúa el virus. Hemos hablado con expertos durante toda la mañana a partir del positivo ya confirmado español y del estado de la paciente ingresada en Francia, un virus conocido que Javier Ruiz Martínez, cuando da la cara, actúa con mucha rapidez. El virus es rápido. Pacientes que salieron del hospital con un diagnóstico de gripe, 4 horas después tuvieron que volver en ambulancia con insuficiencia respiratoria grave. Lo explica Alfredo Corel, catedrático de inmunología. La tos no es un resfriado, es el aviso de que los pulmones se están empezando a llenar de líquido. Antonio Ramos es especialista en infecciosas de la SEMI. Hace que las células se separen, dejando un espacio a través del cual se filtra una gran cantidad de líquido. O sea que el virus no destruye el pulmón, lo abre. Fernando Navarro es experto en infecciosas en la Sociedad de Médicos Generales. No es destrucción de tejido, sino un proceso inmunológico a nivel pulmonar, con encharcamiento. En realidad es el último tramo de una enfermedad que ya había empezado hacía unos días. Y por eso había que sacarlos del barco. Joao Forjaz es la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología. Muy importante que estos pacientes estén asistidos clínicamente, controlar esos síntomas que se puedan curar. La vigilancia intensiva ahora es la clave. Y esta noche, por cierto, viene a Hora 25 Ángel Víctor Torres con Aimar a partir de las 10. Ministro de Política Territorial. Hablaremos, por supuesto, de este brote de antivirus con Ángel Víctor Torres en Hora 25. Y a la vuelta, Starmer en sus horas más difíciles. La crisis del laborismo británico tras las elecciones del pasado fin de semana se convierte ya en rebelión dentro de su propio gobierno. Hasta 6 de sus ministros piden a Starmer que se vaya, que dimita. Ayer dijo que no lo haría, pero la situación parece ahora mismo insostenible. En 2 minutos conectamos con Londres. Hora 14. Javier Casal. En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros. Somos ya 11 millones los socios del club. En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días. Sí, como el 50% en todas las galletas. Canjeable en un cupón. Que te renta un montón. Solo el 12 de mayo. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas. Carglass cambia, Carglass repara. Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. ¡Qué maravilla de arrecife! Pero una cosa, ¿cuánto tiempo más podemos bucear? Pues todo lo que quiera bucear. Genial. ¿Y cuánto oxígeno me queda? El que quiera también. Ah, qué bien. ¿Y cuántos peces me quedan? Los que quiera, ver. Será por peces. ¿Y cuántos cetáceos? Usted es el ganador de Eurojackpot de la 11. Pues tiene todo el tiempo y cetáceos que quiera. Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este martes, por solo 2 euros, bote de 87 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 14, con Javier Casal. 80 diputados piden su salida. 6 ministros nombrados por el propio Starmer le piden que se vaya, le dicen que vaya poniendo fecha a su salida. En las últimas horas han anunciado su renuncia 2 secretarios de Estado y 4 asesores ministeriales. Estamos en Londres. Lucas Font, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En definitiva, ¿no? La crisis le estalla ya a Starmer en el seno de su propio gobierno y la pregunta es, Lucas, si puede y cuánto puede aguantar. No sé qué dicen ahí los medios. Pues en este momento son pocos los que se atreven a hacer un pronóstico sobre lo que ocurrirá en las próximas horas. A esta hora, al menos 2 cargos intermedios del gobierno y 4 asesores han presentado su dimisión para presionar al primer ministro, mientras crece el número de diputados laboristas que le piden que se vaya. Ya son más de 80, un 20% del total. Pero Starmer insiste en que no piensa dimitir y ha retado a sus rivales a presentar su candidatura para reemplazarle en el cargo, algo que por ahora nadie ha hecho, tal y como han recordado sus aliados a la salida de la reunión del Ejecutivo esta mañana en Downing Street. Decía el ministro de Vivienda, Steve Reed, que el Partido Laborista tiene un proceso para provocar un cambio en el liderazgo, pero que esto no se ha producido. La continuidad de Starmer, sin embargo, no está ni mucho menos garantizada. Sobre la mesa sigue estando la posibilidad de que alguno de sus rivales presente su candidatura en las próximas horas, entre ellos el ministro de Sanidad, Wes Streeting. Quien evitaba hacer declaraciones a su salida de la reunión esta mañana. También existe la posibilidad de que algún diputado renuncie a su escaño para facilitar la entrada en el Parlamento del alcalde de Manchester, Andy Burnham, el candidato que genera mayor consenso en las filas laboristas. Pero por ahora todo está en el aire. Lo único que sí está claro hasta ahora, Casal, es que pase lo que pase, la brecha interna en el partido y en el gobierno es ya muy difícil de reparar. Un tornado político en el Reino Unido con consecuencias también económicas. La crisis laborista acentuada tras ese nefasto resultado electoral del pasado fin de semana, pues ha hecho también, Javi Díaz, que se dispare el bono británico. Más de un 2% han subido hoy los bonos a 10 años y se han alcanzado valores que no se veían desde antes de la crisis financiera, desde junio de 2008. Estas subidas reflejan la desconfianza en el gobierno británico y en un Starmer cuestionado. Los inversores temen un cambio de liderazgo y un aumento del gasto público de cara a unas posibles elecciones. En cuanto a la bolsa británica, a esta hora todavía se mantiene sin grandes caídas y el valor de la libra cae en medio punto. En Estados Unidos, Trump también paga las consecuencias de la guerra de Irán. En clave económica y con un muy mal dato, redacción de informativos, dato que acabamos de conocer. Javier Liebana, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Casal? Buenas tardes, porque en Estados Unidos se dispara la inflación. En abril ha subido al 3,8%, su nivel más alto en 3 años, en un ascenso de 4 décimas. En 2 meses de guerra, la inflación ha pasado del 2,4% a, como decimos, al 3,8%. La gasolina ha subido un 11% en el último mes y cuesta un 54% más que hace un año. 2:44, Ayuso culpa a Pedro Sánchez de ponerla en peligro en México y haberla abandonado a su suerte en un país violento. Ayuso, que apuró ese viaje para la polémica, donde, recordemos, homenajeó a Hernán Cortés y se refirió a los mexicanos que viven en Madrid como malinches que van en el metro. Vengo de ese Madrid que hoy tiene a muchas malinches. En el metro... Ayuso, que provocó la respuesta de la presidenta mexicana de Sheinbaum y que ha emprendido hoy una ronda por medios afines, no para aclarar quién pagó la fiesta de su viaje y que se trae de esa visita más allá de virales, sino para señalar a la propia presidenta Sheinbaum otra vez por alentar, dice, las protestas contra ella y a Pedro Sánchez por no hacer nada para defenderla en un peligroso resort de la Riviera Maya. Javier Alonso. La presidenta madrileña acusa a ambos gobiernos, de hecho, de dejarles a ella y su delegación a merced de la violencia. Nuestro gobierno ha abandonado a un representante del Estado a su suerte
en un país sumido por la violencia. Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio. Es Ayuso en COPE, donde ha asegurado que tiene pruebas de que la presidenta Sheinbaum boicoteó su viaje. Directamente llamó al complejo, y tengo pruebas, y dijo, como esa señora entre en el recinto, ya no como vaya al evento, como entre en el recinto, lo cierro. En la presidencia regional no concretan cuáles son esas pruebas, aunque fuentes de exteriores niegan que les hayan comunicado situaciones de inseguridad. El presidente del gobierno evitaba la polémica. Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas. Y Ayuso daba explicaciones sobre el coste a su manera en 4. He sido invitada, como en la mayoría de mis viajes se me invita. Me invita el Estado de Aguascalientes, me invitan los organizadores del Premio Platino. 310.000 euros pagó por ser región invitada en Aguascalientes y otros 450.000 para patrocinar los Platino. Le pasó cuando lo de las mascarillas del hermano, le pasó con su novio y le pasa ahora con este viaje. Cada vez que Isabel Díaz Ayuso tiene un problema, se hace la víctima. En fin, la otra polémica del día, la utilización de la tragedia de Adamuz y su entrada en la campaña de las andaluzas. Este es el momento en el que Juan Manuel Moreno, el candidato del PP, tira de esa tragedia para cargar contra María Jesús Montero durante el debate anoche en Canal Sur. Por cierto, señora Montero, ¿no tiene usted nada que decir sobre Adamuz? Porque han pasado más de 100 días y nadie ha asumido ni una sola responsabilidad, ni nadie ha dado ninguna información. Y las propias víctimas me han pedido que traslade aquí que quieren saber la verdad. Señor Moreno. Quieren saber la verdad. Señor Moreno, ha terminado su tiempo, señor Moreno. Toda la verdad conoceremos sobre esa materia. Toda la verdad, también lo que ocurrió en el 112. Eso pasó anoche. Después el alcalde de Adamuz del PSOE ha estado en la SER. Ha dicho que no se esperaba esta reacción de Moreno Bonilla, el candidato del PP, que ha participado en un encuentro organizado precisamente por la SER en Andalucía y que ha recordado cuáles son las siglas del edil que se llama, recordemos, Rafael Moreno. Allá es cuando veo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, saca el accidente, pues estallé porque y no me lo esperaba de él. Y al alcalde de Adamuz, pues hay que comprenderlo, imagino que las presiones que este señor habrá tenido por parte del Partido Socialista pues habrá sido enormes, ¿no? Y entonces no le queda más remedio, pues lógicamente, que salir, ¿no? Si hubiera sido al revés y hubiera estado gobernando el Partido Popular, nosotros tendríamos las calles incendiadas desde el minuto 1. A mí me han acusado de ser demasiado débil. Adamuz en campaña. Recordemos que en el accidente de Adamuz perdieron la vida 46 personas. 17 de mayo. Elecciones en Andalucía. En la SER. Recta final de esta campaña embarrada por Adamuz y por la crisis de las mamografías. Hoy en la SER hemos entrevistado en Hoy por Hoy con Ángels al candidato de Por Andalucía, Antonio Maillo. Mereceríamos votar conociendo la verdad de los escándalos del cribado de cáncer de mama. ¿Ayer tampoco dio respuesta a esto? No la da porque le avergüenza y porque perdería las elecciones. Si no lo dice de aquí al 17 de mayo, uno de los deberes morales que tiene un gobierno en el que participe la coalición por Andalucía es decir toda la verdad de lo que ocurrió. Tenéis la entrevista completa en la nueva app de la SER. Resumen de la mañana en las caravanas electorales. Redacción en Andalucía, Mercedes Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El candidato del PP y presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, esta mañana en la SER ha enseñado el camino a las mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama. Si quieren recibir una indemnización, tendrán que irse a los tribunales y a esperar. Es lo que mandan los servicios jurídicos. Nos vemos obligados pues a que, recomendado por los servicios jurídicos, actuemos pues de la manera que nos recomiendan los servicios jurídicos, con esto y con otras muchas cosas. Hay muchas cosas en las que los servicios jurídicos nos marcan una directriz y yo estoy claramente en contra. La candidata socialista tiene acto esta tarde en Jaén. El alcalde socialista de Adamuz, después de que el PP lo haya acusado de hacerle la campaña a María Jesús Montero, ha insistido delante del Parlamento en que los servicios de emergencia tardaron casi una hora en llegar al tren Alvia accidentado donde murieron la mayoría de las víctimas. Y José Ignacio García, el candidato de Adelante Andalucía, ha salido hace unos minutos en su defensa. El candidato de Vox, por su parte, Manuel Gavira, de nuevo avisa: ellos no se abstendrán para que Moreno sea presidente de la Junta, caso de que se quede a pocos escaños de la mayoría absoluta. Vamos a hacer valer nuestros votos, siempre vamos a hacer valer nuestros votos. Nosotros no vamos a defraudar quién nos ha votado, quién nos da su confianza, no lo vamos a hacer. Esto no va del señor Moreno, esto va de los problemas de los andaluces. Mientras su líder, Santiago Abascal, pone a Almería como ejemplo de las consecuencias de la inmigración masiva. El
Supremo pone las condiciones para que los empleados públicos que encadenen contratos temporales logren un puesto fijo en la Administración. El alto tribunal condiciona la obtención de esta plaza fija a que previamente este trabajador haya aprobado un examen de oposición, aunque en esa convocatoria no lograra esa plaza. Jordi Fábrega. Buenas tardes. El Supremo ha vuelto a cerrar la puerta a la conversión automática a fijos de los trabajadores interinos que han encadenado durante años contratos temporales en la Administración pública. No hay una cifra exacta de cuántos están en esta situación, aunque se calcula que pueden ser hasta 800.000. La sentencia del Supremo reconoce que el encadenamiento de contratos temporales durante tantos años es un abuso, pero a la vez admite que se solucione con el pago de una indemnización por despido y con una sanción a la Administración, sin obligar, por tanto, como querían los afectados, a que se les cambie automáticamente su contrato para pasar a ser empleados fijos. Para ello, dice el Supremo, tienen que haber superado antes una oposición. Volvemos rápido a la redacción. Llevan con más noticias estas de tribunales. Sí, esta mañana han declarado en el juicio por la Operación Kitchen, el supuesto espionaje a Bárcenas, los expertos en ciberdelincuencia que han desencriptado los archivos que se le han incautado al comisario Villarejo. Estos han confirmado que hay cerca de un 40% del contenido al que no han podido acceder. En la audiencia está Miguel Ángel Campos. Así lo han dicho los agentes de ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Ellos, junto al Centro Criptológico Nacional y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, solo pudieron descifrar poco más del 60% de los hasta 50 terabytes de datos y grabaciones incautados a Villarejo. Un experto del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, ha explicado las razones. Dice que por la complejidad de las contraseñas hubieran tardado siglos en desencriptar la información. Las restantes contraseñas hubieran sido técnicamente posibles de obtener mediante esa misma técnica de computación y prueba exhaustiva. Sí, lo que pasa es que puedes tardar años o siglos en obtenerla. El CNI hizo ver las dificultades y el juez García Castellón ordenó detener el descifrado de documentación que podía ser relevante para la causa. Se acaba de conocer, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado la petición de Koldo García de archivar la causa en la que se le investiga por el presunto cobro de comisiones en la compraventa de mascarillas en plena pandemia. Y como último apunte, Casal, la Fiscalía ha pedido 26 años de cárcel para Santi La Iglesia, acusado de asesinar hace 25 años a la joven Elena Juvani en Sabadell. Tanto el Ministerio Público como la familia de la víctima le acusan de los delitos de asesinato y detención ilegal. Y enseguida, en 2 minutos, lo que puede suponer de malo, pero sobre todo, ojo, también de bueno, un correcto despliegue en nuestro país de la inteligencia artificial. Riesgos sí, pero también muchas oportunidades. ¿Qué haces? Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa. Bebidas... ¿Qué es eso? Es el mantra clave del verano. Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa. Yo por ladrón hago saltar la alarma. Sí. Pero si yo fuera una mascota, no. No. ¿Y crees que si me disfrazo de...? No. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. ¿Cuántas veces has dicho que sí? Por no decir no. Solo tienes que decir 2 letras. N-O. No. No te conformes. ¿Que te han subido el alquiler cuando no toca? Di no. ¿Que te han despedido sin motivo? Pues no. No y no. Hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama ahora al 900-100-663. Y sí, también para autónomos y empresas. Hora 14. El láser. Con Javier Casal. 5 minutos para las 3 en punto de la tarde. Una IA bien desplegada puede permitir un incremento de casi un 10% del PIB de nuestro país de aquí al año 2030, gracias fundamentalmente a las nuevas oportunidades de negocio. Pablo Anzola.
Buenas tardes, sí, y eso a pesar de que 6 de cada 10 horas que se trabajan ahora mismo en España, el 61%, pueden ser totalmente automatizadas, es decir, sustituidas por agentes de inteligencia artificial o por robots que realicen tareas físicas. Esta es una de las conclusiones que deja hoy un informe europeo de McKinsey, pero que la consultora ve como una oportunidad y no tanto como una amenaza. Asegura, de hecho, que una España bien automatizada puede sumar algo más de 140.000 millones de euros al Producto Interior Bruto en los próximos 4 años. Y el motivo básicamente es que la inteligencia artificial nos ayudará a aumentar la productividad, a resolver el envejecimiento demográfico y también a que, pese a los avances tecnológicos, los humanos somos todavía imprescindibles, porque dice ese informe que el 85% de nuestras habilidades seguirán siendo necesarias en el mercado laboral del futuro. Y a 6 semanas de terminar el curso, los profesores de la Comunitat Valenciana secundan su segundo día de huelga consecutivo, huelga indefinida, y los maestros de Cataluña también se suman a la primera jornada de paros de las 16 que tienen fijadas en el calendario, con un nivel de desencuentro entre gobierno autonómico y sindicatos pocas veces registrado. Este es el sonido de las protestas que hemos recogido en las calles de Barcelona, pero también se han registrado numerosos cortes de tráfico en otros puntos, también en la ciudad, de la capital, desde Plaza Sant Jaume frente al Palau de la Generalitat. Soledad Domínguez, hace unos minutos que ha finalizado la manifestación, ¿no? Buena tarde. Sí, ¿qué tal? Buena tarde. Ahora aquí solamente quedan grupos rezagados que están aprovechando para comer el bocata. Miles de profesores, 26.000 según la Guardia Urbana, hasta 80.000 según los organizadores, han tomado por tercera vez este año las calles del centro de Barcelona para pedir un incremento de sueldo mayor del que les está ofreciendo el Gobierno y también una reducción inmediata del número de alumnos en cada aula. Dicen que están desbordados y hartos de suplir con vocación la falta de medios. Por primera vez en la protesta de hoy se han escuchado gritos pidiendo la dimisión de la responsable de educación, que se va a reunir el jueves con los sindicatos, pero que ella avisa que no puede atender al mismo tiempo las peticiones que le están haciendo de poner más personal y de un incremento sustancial de los salarios. Los sindicatos, por contra, creen que están ganando al pulso al Gobierno y mantienen las convocatorias para los próximos días, y también una que preocupa mucho a las familias de cara al año que viene: no hacer ni excursiones ni tampoco campamentos con los alumnos. 3 minutos para las 3 en punto de la tarde. Haz tu verano realidad con TUI y Viajes El Corte Inglés en Perú y Costa Rica. Sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de TUI con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Y estamos ya en el Festival de Cannes. Qui êtes-vous pour abuser du melon? Tu me juges pas? Mais non, jamais. Allí en poco más de 5 horas, esta comedia romántica francesa que es La Venus Eléctrica va a abrir el festival más importante de cine europeo, festival con una presencia española extraordinaria esta vez, y que justo ahora se presenta en rueda de prensa, y ahí nos vamos a colar. Enviado especial, Pepa Blanes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pepa, no sé si tengo que hablar bajito, ¿no? Porque si los horarios se cumplen, deberías estar casi en mitad de esa rueda de prensa. Los horarios se cumplen, pero me he salido para poder hablar alto y claro, porque la verdad es que la rueda de prensa es la rueda de prensa del jurado, con Demi Moore, con Paul Laverty, pero bueno, es verdad que hay que gritar bien alto, que es un año muy bonito para el cine español, por esas 3 películas en competición. Fíjate, Gasal, que esta mañana los periodistas italianos nos decían que entre esto y lo del Mundial, pues les hemos adelantado este año, pero además hay varias cosas significativas. Hay muchas películas de directores extranjeros dedicadas a la Guerra Civil Española, como El laberinto del fauno, que hoy cumple aquí 20 años en Cannes, o Sierra de Teruel, una película republicana que tendrá restauración. Y es que la mirada del pasado reciente es una tendencia en este festival, que ya sabes que va a marcar esas películas que vamos a ver el próximo año. Primera y Segunda Guerra Mundial como el origen de los conflictos que estamos viviendo ahora, las guerras de Irán y Rusia, pero también de ese auge del racismo y la extrema derecha que aquí en Francia preocupa y mucho. Y esa película a la que te referías de inauguración, La Venus Eléctrica, también puede leerse como un aviso. Después de los malos tiempos hay optimismo, dice esta comedia romántica que va a inaugurar esta noche el Festival de Cannes. Y que nos irás contando. Pepa, cuídate mucho. Gracias, adiós.
Lo hemos contado a las 2 al arrancar esta edición de Hora 14. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Javi, ¿qué tal? Ese Muy buenas. acuerdo, ¿no?, entre los accionistas del Sevilla y Sergio Ramos para la compra del Sevilla. Sí, fíjate que estamos hablando mucho de la posible vuelta de Mourinho al Real Madrid, pero resulta que la primera vuelta en producirse así de manera casi inmediata, faltan las firmas en el notario, es la de Sergio Ramos, no al Madrid sino al Sevilla y en calidad de propietario. Así que en unos segundos vamos a contar todo lo que sucede con la vuelta de Sergio Ramos y también los problemas que hay con la próxima liga, que hay mucha discusión con los horarios y las fechas, Javi. Arranca Ser Deportivos en la antena de la SER con Sonia Luz. Nos marchamos esta noche, lo recuerdo, viene Ángel Víctor Torres, ahora 25 con Aimar, y nosotros estamos de vuelta mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Hasta mañana. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.